Y ahora en La Picota nos adentramos en un territorio que quizás es poco conocido, el de la situación de las mujeres migrantes. Por eso queremos hoy ponerlo en la actualidad, en el foco de la información, porque hay un proyecto que se llama Ciudadanas, que trata de que las mujeres migrantes participen en la defensa de sus derechos. Ya saben que migrar es un derecho y en Extremadura somos una tierra de acogida. Por eso hoy vamos a dedicar este espacio a este objetivo. Contamos con la presencia de varias técnicas en la materia, como es Marjorit Guevara, técnica de igualdad de la Asociación de Mujeres Malvaluna. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Amiga conocida ya de la casa, o sea que Alguito. Has venido ya en muchísimas ocasiones. Creo que Alba también ha venido en otra ocasión, ¿verdad? Alba Redondo, ¿no? No. Buenas noches, bienvenida, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Y recibimos también a Luz Fajardo, que es técnica de ocio de movimiento Mujeres Migrantes. Buenas noches, bienvenida. Luz, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, para ponernos en contexto, Marjorit, ¿qué es el proyecto Ciudadanas? Mira, desde inicios de este año estamos ejecutando entre Alianza por la Solidaridad y la Asociación de Mujeres Malvaluna el proyecto que se llama Ciudadanas, tal como dijiste, mujeres migrantes participan en la defensa de sus derechos. Es un proyecto que está orientado a trabajar con mujeres de Mérida, de Almendralejo y Don Benito. Y de hecho, bueno, ya hemos realizado varias acciones en estos territorios en las que han participado de forma directa más de 60 mujeres migrantes de estos territorios en procesos formativos que, como bien dice el nombre, lo que buscan es que las mujeres migrantes participen en estos territorios donde son ciudadanas y ejerzan ese derecho de ciudadanía que tienen por estar habitando estas tierras. El proyecto en general pretende pues, llegar a alcanzar a más mujeres migrantes, como casi todas las acciones que siempre nos planteamos entre la agrupación que es Alianza y Malvaluna, y llegar de forma indirecta con otras acciones de sensibilización que te hemos traído esta noche para que puedas observar la participación de estas mujeres que están acá, que casi no las vemos porque la misma naturaleza del trabajo que realizan, bueno, les impide estar mucho en los espacios públicos en los que nosotras nos movemos, en los que te mueves probablemente vos también, y que ahora con esta campaña pues pretendemos que sean más visibles. Hay 3 objetivos, ¿no? Sí, tenemos 3 objetivos claramente definidos, que el primero es de 3 resultados, perdón, que el primero es este proceso formativo que tiene que ver con ciudadanía, con ejercicio de derechos, con empoderamiento. Luego tenemos una acción de sensibilización, que como resultados tangibles podríamos decir, tenemos el diseño de guías de recursos para las 3 localidades, pero además que han sido traducidas al rumano y al árabe. Alba nos va a poder comentar un poco más de eso. Y tenemos la campaña de sensibilización que tiene como lema empleo sí, pero con dignidad, y que está en torno al trabajo en el hogar y los cuidados. Y un último resultado que lo vamos a llevar a cabo el próximo año, que es un encuentro con mujeres migrantes de estos 3 territorios. Alba, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran las mujeres migrantes cuando llegan a Extremadura? Difícil respuesta, supongo. Sí, porque además yo al no ser mujer migrante, pues obviamente no tengo el conocimiento de... Pero digo que tratas con ellas... yo creo que lo mayor es el desconocimiento de la zona, de los recursos, de cómo acceder a un trabajo laboral, de la legislación que existe en materia laboral, en materia de acceder al arraigo o a tener documentación. No sé, supongo que si habéis pasado el proceso podréis responder vosotras mejor que yo, la verdad. Yo sí, yo soy migrante y pasamos por un trance muy largo, ya que no es fácil porque siempre lo decimos y siempre lo voy a repetir. Tomamos decisiones y dejamos todos atrás, ¿cierto? Hay un lema que decimos, vengo con una maleta llena de ilusiones, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Nos encontramos con un panorama totalmente diferente a lo que de pronto nos pintan los que ya están aquí, los que se vinieron adelante. Y nos encontramos con situaciones de trabajos que en el momento se toman porque tenemos la necesidad de seguir viviendo. Lo que decía Marjorie ahora, no tenemos vida social porque empezamos a trabajar como internas. Tienes un sueldo donde lo tienes libre, porque así te lo hacen saber.
lo tienes libre, esta es tu casa, siéntete como en familia, aquí no tienes que comprar comida, pero cuando ya entramos a la realidad es otra, porque nos explotan de una manera, no sé cómo decir la palabra, porque nos toca hacer cosas que uno no está preparado, ¿sí? Perdón. Hacemos trabajos muy fuertes de casa. Venimos acostumbradas porque somos amas de casa, madres, abuelas, pero no nos espera encontrar como un tipo de trabajo de estos donde te asignan una tarea, pero en realidad terminas haciéndole la tarea a toda la familia. Con horario supongo que al final muchos de ellos son 24/7, es decir, mucho más de lo que es una jornada normal, Sí, ordinaria, ¿no? sí, porque está sometida la persona, la migrante, la que llegue y no quiere dejar ir el trabajo porque tiene una necesidad. Y no importa aislarte del mundo, alejarte de tu familia con la que llegaste o a donde llegaste, porque necesitas trabajar y no tienes vida social. Te dan 2 horas. Yo tuve la experiencia en Sevilla, en un trabajo donde me daban 2 horas por la mañana. ¿Con quién podía compartir Luz Ángela? A las 10 de la mañana, a las 12, me iba a hacer deporte porque no tenía vida social con nadie. Si es en la tarde, pues es el tiempo justo, ¿no? Y los fines de semana se perdían. Son realmente unas condiciones, diríamos, de explotación. Totalmente. De explotación total, porque no hay horario, pero tampoco el trabajo del hogar y los cuidados tampoco está tan definido como puede estar tu trabajo como periodista. Vos haces entrevistas, transmitís, analizás la información. Pero el trabajo del hogar y los cuidados como queda para todo. Tenemos casos de mujeres que nos han comentado que terminan haciendo de pintoras, que terminan haciendo de jardineras. Entonces haces cuidado, limpieza, cocinera, todas las profesiones que te puedan caber dentro de esas 4 paredes. Y además es un trabajo manicurista, porque eso me tocó. masaje. Estas manitas, supongo, para Sí, arreglar todo. sí, Exacto. claro, porque somos muy emprendedoras, somos activas y recursivas. Y hay una situación, un problema, y lo resolvemos. Y hay una necesidad que es ganar un salario para sobrevivir, porque las personas migrantes también tienen esa costumbre burgués de desayunar, almorzar, cenar, querer un Tienes techo, 3 comidas una al día casa al menos. calientita. Sí. Efectivamente, es cierto. La problemática que existe también con esto, o al menos desde el ámbito social, se ve que están los cuidados infravalorizados y no reconocidos socialmente, no se les da el valor que tienen y están sosteniendo el mundo literalmente. Las mujeres y las mujeres migrantes que vienen a que las blancas podamos salir a trabajar cuidando a nuestras personas mayores, están sosteniendo el mundo y la economía del país, no se les está reconociendo, y la intervención tanto social como legislativa, si hubiera que intervenir en algún caso de explotación, es muy complicada en el momento que se está dando dentro del hogar, que al final es como la privacidad de una familia. Entonces la intervención es muy complicada también. Y estamos siempre como intimidadas porque estamos con miedo a que si fallamos nos pueden tirar a la calle y la primera palabra que se les ocurre, migración. Y como no estamos enteradas, porque cuando uno llega con una venda en los ojos y entonces uno con el miedo se aguanta y soporta y hace lo que sea necesario, porque se ha vivido mucho, o sea, lo digo por mí porque lo viví aquí en Mérida y por muchas compañeras que uno va conociendo en el ir y venir de todos los días y se entera de verdad cada situación tan diferente de la manera como nos explotan, porque es una explotación constante. Luz, supongo, a decir de tu testimonio, que es brutal, que has sido también víctima, por tanto, de los discursos del odio. Es decir, tú eres migrante, eso ya es un discurso del odio en sí mismo, ¿no? Sí. ¿Has sufrido algún otro tipo de discurso de odio a lo largo de tu estancia aquí, en España? Tuve una experiencia, recién pasó el COVID, y me llevó a tomar una decisión radical y me fui. Fui a mi país y volví, ¿no? Pero me fui a raíz de eso, porque tuve un trabajo donde me contrata la mujer y me dice, para cuidar de mi madre, vas a estar interna y
Debes de dormir con ella en su habitación, pero cada que uses el baño, y aquí tienes las toallas, lo tienes que desinfectar. Esta es la de mi madre, esta es la mía y esta es la de ella. No puedes ducharte. Aquí en mi casa, en mi baño, no te puedes duchar porque solo hay uno. Y por protección del COVID, no te permito que uses el baño. Y como vivía cerca y no tenía trabajo, yo lo acepté. Duré 14 días. Y dormía con su madre. 14 días no me dejó dormir porque la señora estaba muy delicada. Cocinaba la hija. O sea, era para atender a su madre, pero en sí terminé atendiéndolas a las dos. Todos los días movía los muebles, las camas, y para que yo hiciera limpieza, porque era de 8 de la mañana a 3 de la tarde en una esclavitud total, limpiando, 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 sobre el limpio. Y yo no comía nada porque la comida toda estaba en la nevera hasta que ella llegara. Un día me provocó, me apeteció un huevo, y cuando lo fue a partir ya estaba cocinado, porque los tenía controlados. Y eso me marcó mucho, me marcó, y yo decía, en mi país soy persona, aquí no significó nada. O sea, me llené de sentimientos, me llené de rabia y ¿cómo se dice? Maldice uno en el momento lo que está viviendo, porque decía, no es justo, porque he dejado todo, tengo 2 profesiones y aquí me estoy comiendo la que sabemos y no me parece justo. Que esta mujer me ponga a dormir al lado de su madre, pero no me permita bañarme porque por el COVID. Era psicorrígida. Sí, lógico, entonces, no. Pero también a esto supongo, me gustaría agregar, Fran, que también es una situación que poco se habla y que poco somos abiertos a querer escuchar cuando hablamos de los discursos de odio y de muchas actitudes en nuestra cotidianidad, como los micromachismos, así hay como microracismos que tenemos en nuestras actitudes diarias, porque muchas veces la gente dice, por eso tenemos el lema, no solo basta ser no solo basta con no ser racista, sino hay que ser antirracista. Y todo esto que comenta Luz y que lo podríamos decir incluso, esa experiencia ha sido menos dolorosa de otras que hemos escuchado de nuestras compañeras migrantes que han vivido abuso sexual, exclusión, cancelación, moving, bullying, la niñez. Entonces son un montón de situaciones que también nos tenemos que reconocer y hay que reconocerlas para poder nombrarlas. Y eso, por ejemplo, en los talleres también se ha mencionado. Todo el proceso formativo también se ha hablado de estas situaciones, porque estas situaciones también te llevan a estar en desprotección. Renuncias a un trabajo que al final tenés esa necesidad para poder sostenerte, pero además cuando tenés una cultura de cancelación, vos no podés ir a los espacios públicos y alzar la voz, hablar y decir y denunciar, o no denunciar, pero solo alzar la voz. Es muy complicada para las mujeres migrantes. Y esas situaciones, bueno, por eso es que estamos en este tipo de proyectos tratando de un poco abonar a eso. Ese es el lema de la campaña, ¿no? Empleo sí, pero con dignidad. Exacto. Empleo sí, pero con dignidad. Y en esto que Luz, por ejemplo, comparte pues, una gran parte de la cultura con nuestro país, ¿no? Y el idioma, pero esto se agrava sobre todo, supongo, en mujeres marroquíes que tienen muchísima más dificultad con la lengua. Sí, además nos lo contaban en los grupos de la imposibilidad de poder ir al médico, de poder ir al ayuntamiento, no se les permite hacer formaciones para acceder a un trabajo porque lo primero es el idioma, pero tampoco se les dan recursos para que aprendan el idioma, no hay un acompañamiento, no hay instituciones públicas, una intérprete o una mediadora intercultural porque no llegan, entonces, y claro, la barrera idiomática frena muchísimo, pero vamos, igualmente, yo creo que incluso a las mujeres que vienen de Latinoamérica, aunque comparten el idioma, hay muchos dialectos que se escapan, las burocracias son totalmente distintas, inclusive en España hay una burocracia por comunidad autónoma, pues imagínate en la otra parte del mundo, y la cultura tampoco es ni parecida, porque ya son en la alimentación, en la forma de ocio, de relacionarnos, es súper distinta. Por eso uno de los recursos que nos ha parecido oportuno incluyera a tiendas de alimentación, porque al final sí que es un acercamiento y una forma parte de sentirte parte del nuevo sitio donde estás. La integración, por tanto, es muy difícil, ¿no? Y hay que evitar, supongo, no sé si estáis en esa consideración o no, el que se creen guetos en las ciudades. A ver, a nivel personal, yo sí creo que las mujeres migrantes necesitamos un espacio para estar nosotras y poder hablar de estas situaciones, porque es un hecho, Fran,
que este país no está preparado para escuchar que hay mucho racismo aquí. Y cuesta mucho hablarlo, aun con mentes muy abiertas, muy progres, muy de avanzada. Entonces las mujeres migrantes necesitan ese espacio que es un poco seguro para nosotras para poder hablar de este tipo de situaciones. Sin embargo, ellas también en el día a día, bueno, van a la escuela, dejan a sus hijos, comparten con las otras mujeres de esa escuela, van sus hijos a actividades sociales, llevamos a nuestros hijos porque yo también los llevo, y de alguna forma se intenta estar ahí. Pero yo creo que la mayor barrera que hay para eso es el tema de la ley de extranjería. Porque la ley de extranjería, aun cuando se acaba de hacer una reforma al reglamento, la semana pasada se anunció y ha pasado de 3 años a 2 años el arraigo social, por ejemplo, siempre está el tema de que necesitas un contrato de trabajo para poder acceder a esa tarjeta de residencia y de trabajo y de permiso de trabajo. Entonces esto obliga siempre a las mujeres, y hablamos pues de las mujeres, aunque también a los hombres, pero por nosotras trabajamos con mujeres, esto obliga a las mujeres a estar en irregularidad durante 2 años. Y durante esos 2 años las mujeres tienen que comer, tienen que sostener a sus hijos. Entonces esto alimenta el trabajo en la economía sumergida. Y ese trabajo en la economía sumergida se da en un espacio privado que no permite que haya una regulación o una supervisión que dé cuenta de qué está pasando con esas mujeres. Entonces tenemos casos de un montón de mujeres, por ejemplo, Luz lo puede comentar, que se reúnen para comentar lo que les está pasando, entre ellas lo que están viviendo. Y no es crear un gueto, es crear una red de apoyo, porque al final de cuentas es un espacio, efectivamente, hay un de espacio diálogo más seguro para compartir ellas. experiencias, Exacto. incluso consejos, y etcétera. Pero cuando me refiero a gueto es a que vivan aislados del resto de la sociedad, ¿no? Sobre todo en la comunidad marroquí me refiero, porque puede darse barrios o incluso bloques o edificios en los que reside una mayoría. Eso pasa en Almendralejo, porque conozco ese caso particularmente, y creo que eso sí habría que evitarlo. Otra cosa es lo que estás comentando, que evidentemente eso es enriquecedor. Y eso también surge por lo que está comentando Alba. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tema de que no es porque ellos se quieran relegrar, hay una exclusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el idioma, durante estos procesos... una barrera insalvable. Exacto. Durante estos procesos formativos hablábamos con la mujer y hablaban de esta gran barrera. Y no es posible que Almendralejo, por ejemplo, que es una localidad que está consciente de que hay esta población, que es representativa de esta población, no existe una persona que sea traductora en algunas entidades. Por ejemplo, las mujeres que tienen que ir a atención médica y que tendrán algún problema de salud íntimo, por ejemplo, ¿cómo le explican? ¿Cómo le explican a ese médico lo que están viviendo? Bueno, llevas al hijo, ponele, que son niños que son migrantes de segunda generación, que han crecido aquí, que hablan el idioma, pero esa mujer tampoco tendrá la apertura para decirle a su hijo lo que está pasando ella en su problema íntimo. Entonces, esa es una barrera, por mencionar alguna, del acceso a la salud. Y así pasa en diferentes derechos básicos de las personas, de la ciudadanía. Entonces, ¿eso qué te provoca? Una exclusión. Entonces, no es que hay un gueto. Hay una exclusión porque no se están garantizando los derechos de estas personas, porque no se le está tratando de eliminar estas barreras que están ahí. Y esta población, la gran mayoría viene con documentación, porque también tenemos en la mentalidad de que esta población viene, sino esta gran población. Y que está en situación irregular, sí. Exacto. Y son poblaciones que tienen años de estar acá presentes y te encontrás con esa barrera tan básica. Además, no es que sean guetos, es que también tenemos que ver cómo intersecciona la clase social. Y son personas que por los trabajos a los que acceden y por toda la exclusión a la que se ven expuestos, su clase social intersecciona de una manera clave. Entonces, si tengo menos recursos, me voy a los barrios de la periferia donde se me exige menos dinero para vivir. Entonces, los guetos no son guetos, sino que al final la vida y la economía te lanza esos espacios porque son los que puedes ocupar. Entonces, que es otra forma de opresión que no podemos olvidar tampoco, que con comentar la ley de extranjería, que a lo que abocas a la vulnerabilidad y a la exclusión. Entonces, la clase social es fundamental analizarla también. Supongo que para evitar esto habéis elaborado una guía, ¿no?, de recursos que habéis puesto a disposición, ¿no?, de las mujeres migrantes. ¿En qué consiste esa guía de recursos? ¿Cuáles son los consejos que dais? Pues esa guía de recursos salió de los procesos de participación que hicieron las compañeras haciendo formaciones en cada localidad, que Marjorie te puede contar un poco más porque participó más en el proceso,
se elaboraron unas preguntas básicas de cuestionarios de los recursos más fundamentales para desarrollar una vida con dignidad, y fueron ellas mismas las que, con la experiencia que habían tenido, los recursos que le habían sido válidos, porque no todos son válidos ni tratan bien a las mujeres cuando van a ello, pues fueron ellas respondiendo y se elaboró luego la guía, pero partió de eso, de su proceso participativo, y luego la validaron también para que fuese accesible, se entendiese bien, sobre todo por el tema de las traducciones, porque en Almendralejo se ha traducido tanto a rumano como a árabe por mujeres que residen allí en la localidad y trabajan con las mujeres día a día, y nada, Bueno, a pues, difusión pública. ¿cómo es? Cuéntanos. De hecho, Marjorie. hasta ahora, bueno, con Alianza por la Solidaridad y Malvaluna hace 2 años también habíamos participado en la construcción de un espacio que se llama migracionsegura.org, que es una página web que la pueden ir a revisar. Pero también ahora tenemos esta nueva herramienta que son unas guías de recursos para Don Benito, Almendralejo y Mérida, que lo que tienen básicamente es información puntual que como persona migrante necesitas al llegar a este país. Uno llega y como dice, bueno, yo llegué por otra situación, mi migración ha surgido a raíz de otras situaciones, pero vos llegas acá y yo no conocía a nadie. Y yo no sé cómo funcionaba y me tocó venir aquí porque me tocó venir aquí. Y esta guía, entonces, ¿qué es lo que hace? Facilitar esa información. ¿Dónde voy a que me den información sobre regularización? ¿Dónde me acerco a que me den información sobre atención en salud? ¿Dónde voy a que me den información sobre empleo? Pero también tenemos, como decía Alba, se ha incluido en la guía algunos servicios que tienen que ver con alimentación. Por ejemplo, a nosotras nos gusta mucho, nosotras vivimos en España, pero la gran mayoría en su casa es una isla y todos comemos comida de nuestros propios países. Entonces, ir a esos comercios donde venden estos alimentos. Todo esto ha sido mediante este proceso participativo del que comenta Alba, que resulta de los procesos formativos que se hicieron a inicios de año con el Movimiento de Mujeres Migrantes y con Fundación Ruy López, tanto en Mérida, Almendralejo y Don Benito. Estos problemas de exclusión a los que os habéis referido, al final, no son tan conocidos porque no hay constancia escrita tampoco, ¿verdad? Denuncias, etcétera. No hay denuncias porque, lo dijo ahora la compañera Marjorie, llegamos y no estamos enterados de nada, no sabemos nada. Uno viene dispuesto a lo que salga, ¿cierto? Y como no estamos enterados, entonces uno le da la oportunidad, toma el trabajo y se somete a lo que le ofrezcan. Y lo recibe porque lo necesita, ¿sí? Pero como no sabemos lo que nos espera, no tenemos quien nos informe. Cuando yo llegué por primera vez aquí, si esto de los grupos o de las asociaciones o movimientos hubiesen existido, yo creo que no, lo digo por mí y por otras compañeras, no hubiéramos cruzado por tantas cosas fuertes. Al ser parte del movimiento de mujeres migrantes, allí he aprendido y me siento formada porque nos hemos enterado de los procesos de regularización. Gracias al movimiento yo estoy regularizada y me tardé mucho porque desconocía muchas cosas. Vale la pena que nos conozcan, vale la pena que nos escuchen porque somos seres y merecemos ser vistas y escuchadas. Indudablemente. La verdad es que tu testimonio es, de verdad, me está conmoviendo muchísimo. ¿Cuánto tiempo llevas en España, Luz? En enero voy a completar 5 años. Voy a completar 5 años, tengo acá 2 hijas y 4... ¿Y en este tiempo tu situación ha mejorado con respecto al principio, supongo? ¿En algo o no? Sí. No todo es malo. No, estoy muy agradecida. Ya las rabietas y los momentos que viví con esa experiencia fuerte de ese trabajo, eso se quedó atrás. Pero sí he logrado muchas cosas. Tengo aquí los nietos, tengo una niña con discapacidad auditiva. Y no me digas que ya eres abuela y todo. Tengo 4 nietos. ¡Qué joven! Radiante joven como para ser abuela. Sí, y Samantha tiene discapacidad auditiva y hemos logrado muchas cosas. Tiene mucho apoyo, ha salido adelante. Y pues no me puedo dar por mal servida, al contrario, le agradezco muchas cosas. ¿Las segundas generaciones tienen más facilidad que las primeras generaciones de migrantes?
La segunda. Los hijos, me refiero a los hijos y nietos. No, para No. todos Viven es la misma igual. situación. Sí, Es la misma ¿Sí? situación. es la O misma. incluso peor, porque el racismo está subiendo muchísimo. Sí, es la misma situación, Sí. ¿no? Tenemos conocemos muchos casos de niños y niñas que han crecido aquí, que han nacido aquí, que son españoles, que son descendientes de personas de América Latina o de África. Sin embargo, pues nunca son reconocidos como ciudadanos españoles como tal. Tenemos, por tanto, un problema de educación enraizado en los centros educativos. Un también. problema de racismo y xenofobia. Y cuesta mucho y hay que trabajarlo un montón, hay que reflexionar un montón, hay que ser consciente de que la migración es legítima, o sea, que es un derecho de las personas migrar, que Extremadura es una población de migrantes, Totalmente. que también Que nos acoge, digan a pero nosotros, es una efectivamente. población de migrantes y que... y- Además, a lo largo de la historia. a lo largo de la historia, exactamente, y que sin importar nuestros orígenes, nuestros colores de pieles, todos tenemos derecho en este país o en este mundo. El problema es eso que te digo, no estamos preparados para hablarlo. Yo cada vez me apena un poco tener que estar en espacios y tener que decir, bueno, antes de hacer la intervención, decir, bueno, lo que voy a decir a continuación probablemente no les agrade a algunas personas, porque suele ser así, no se está preparado, es muy duro también, pensaría yo, asumirlo. Es como cuando nos asumimos o víctimas de violencia o cuando asumimos que tenemos un agresor en casa. Eso es muy difícil en un proceso de trabajo con mujeres con violencia. Entonces, en el tema de la migración y del racismo que hay, es complicado. Y en estos momentos está peor, pues ya lo dijo Alba, con toda la efervescencia del discurso antiderecho y racista por parte de diferentes grupos y el silencio cómplice de otros grupos, pues tampoco abona mucho que la situación cambie. Bueno, pues es muy importante crear estos espacios también en los medios de comunicación para hablar sobre ello y que seamos conscientes todos de la problemática que surge en torno a los derechos, en este caso de las mujeres migrantes, que es el que estamos tratando. ¿El encuentro tiene ya fecha? No, todavía no, será sorpresa. ¿Aquí en Mérida o en...? Sí, en Mérida creo que va a ser, sí. Bueno, pues ya nos irás informando. Ya te contaré. Marjorie, muchas gracias por estar aquí. Luz, ha sido un placer contar con tu presencia aquí, tu testimonio, que es, como digo, muy conmovedor. Y Alba, que animaros a que las técnicas sigáis trabajando por esta noble causa. Gracias. Gracias por este espacio. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Mañana no tenemos picota, regresaremos el próximo lunes ya en formato habitual a contarles la actualidad de proximidad, como siempre, aquí en Televisión Extremeña. Buenas noches y sean felices.